el cartel de grabando en gris y en un momento ya está en rojo. O sea que ya a partir de este momento estamos ya grabando la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es un placer verlos por aquí. La sesión de hoy es especial para el grupo Posasu porque celebramos la reunión plenaria número 150 de la trayectoria del grupo. Yo creo que es uno de los pocos obsesivos que se ha dedicado a contabilizar cuántas veces nos reunimos. No deja de ser una obsesión un poco psicoanalítica, no sé lo que dirán los psicoanalistas al respecto, pero bueno, algo raro debe tener, seguramente. Y hoy pues tenemos el placer de tener con nosotros a Pablo Ródenas Utray, profesor de filosofía de la Universidad de La Laguna, codirector de la cátedra sigo admitiendo gente, codirector de la cátedra de la Universidad de La Laguna Javier Muguerza, cátedra cultural de la Universidad de La Laguna, y miembro del grupo de investigación de filosofía, la filosofía. Yo les colgaré ahora a continuación la página, la web del grupo de la cátedra, porque aparte de que es una página de por sí muy interesante, a través de ella pueden acceder a las distintas actividades de la cátedra, que son por otra parte muy interesantes, al menos muy interesantes para un grupo como este que pretende reflexionar sobre el poder, el saber, los saberes y la subjetividad y su relación en relación con la educación, ¿no? Yo no quisiera ocupar demasiado tiempo en presentaciones que por otra parte pues sobran, sino dar la palabra a Pablo para que en cuanto quiera pues pueda iniciar eso. Insisto, le doy a todas y a todos la bienvenida, es muy agradable tenerlos por aquí y espero que del fruto de la conferencia de hoy podamos luego tener un pequeño debate, intercambio, como siempre lo hemos hecho. Así que, Pablo, cuando quieras, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación a Javier Marrero, que me la hizo a finales de 2019 y que era para una charla con ustedes el 20 de marzo, creo, del 2020, justo unos días después del confinamiento, ¿no? Y bueno, ha pasado, dijimos de dejarlo para septiembre, ingenuamente, y luego pues ha pasado un año, bueno, un año y un mes incluso, y ahora estamos ya con una práctica mayor en línea para ir resolviendo estas cuestiones. Yo me vacuné ayer, o sea que vamos desde el confinamiento a la vacunación, ¿no? Por cierto que si me caigo desmayado aquí no durará más de 15, 30 segundos, ¿eh? Es broma, es broma. No tengo síntomas de ningún tipo y todo va bien, ¿no? Y sí, el seminario, si es verdad de la buena y cumple su 150 sesión, pues la verdad es para felicitarles, porque me parece que es algo a tener en cuenta y valioso en sí mismo, ¿no? Bueno, para entrar en materia, aunque a mí me cuesta mucho hacerlo, yo la pregunta que me he hecho es ¿qué podrían esperar ustedes de mí sobre la cuestión de la justicia que me había sugerido Javier Marrero, ¿no? Y bueno, la respuesta que me di es que tal vez les interesaría un enfoque amplio y a la vez un enfoque personal. Así por lo bajito digo,
que es lo único que soy capaz de hacer, ¿no? Un enfoque amplio y personal. Y entonces a eso voy. Empiezo por el enfoque personal, ¿no? La justicia desde el ángulo del pensamiento político es lo que vamos a tratar, pero en realidad en la historia de la humanidad la justicia no se ha movido en la perspectiva de la política, sino básicamente en la relación entre la filosofía moral y la filosofía jurídica, ¿no? Y bueno, a finales del siglo XX, y ya comentaremos la situación, un autor muy relevante como es John Rawls escribió en el año 85, después de haber sido el gran teórico de la justicia, escribió en el año 85 un artículo de rectificación de su propio punto de vista que se llamaba la justicia como equidad política, no metafísica. Y cuando decía no metafísica se refería a no filosofía moral, a no filosofía jurídica, a no un totum revolutum. La justicia necesita una teoría restringida política, restringida, no amplia, no lo que él llama una concepción o una doctrina comprensiva donde aparecen todos los elementos de nuestras concepciones del mundo. Bueno, para trabajar en la relación, por lo tanto, hay una relación externa de lo político con, como les decía, la filosofía moral y la filosofía jurídica, en primer lugar. Pues para trabajar con eso, hace ya muchos años se inventó el palabra poliética. Poliética es, con un paréntesis en la E, es una referencia a la relación fuerte entre política y ética. En realidad surgió cuando creamos el grupo fundador, la revista Disenso, y teníamos monográficos y queríamos que los monográficos apareciesen anunciados en la portada y con una sola palabra. Y queríamos hacer un monográfico sobre ética y política y no encontrábamos una única palabra porque eran dos. Y entonces finalmente se creó ese palabra poliética, que está en el subtítulo anunciado, un enfoque poliético, que es el enfoque personal del que les hablaba, ¿no? En realidad, si ustedes se fijan entonces en la triple relación política, ética, derecho, priman tres categorías que están en todas las tablas de categorías desde los griegos en adelante. Una es la acción, la política es fundamentalmente acción, la ética es fundamentalmente actitud y el derecho es fundamentalmente norma. Y de lo que estamos hablando es de la relación de la acción humana con las actitudes que nos orientan en la acción que realizamos en el marco de las normas jurídicas explícitas del derecho o implícitas, reglas implícitas de la sociedad que estudia la sociología, ¿no? Por lo tanto, se trata de un sistema de posiciones, entendiendo la sociedad como una composición de posiciones en acción desde actitudes en marcos normativos. Pero eso no lo quiero alargar ahora para no perder tiempo, ¿no? Pero hay también que formular en este enfoque personal poliético, siempre con el paréntesis delante, para que no haya equívoco, porque si quitásemos el paréntesis, y tuve hace muchos años una polémica con un filósofo que ya desgraciadamente falleció, Fernández Buey, ¿no? Que le quitó el paréntesis a la idea y entonces poliética pues es un conjunto de éticas, como policlínica es una clínica que tiene un conjunto de clínicas, ¿no? Polisémico es una palabra que tiene mucho significado. Poliética no es la pluralidad de éticas, sino es la
fusión imperfecta, la separación imperfecta, la tensión entre política y ética. Y entonces, desde este punto de vista, que es la construcción de una filosofía política a la que yo he dedicado mi vida académica, pues el pensamiento político no es el decir, no es el discurso, no es el hacer, no es solo la acción. Es la relación del decir con el hacer, donde esos dos elementos son importantes, pero todavía más importante es la relación. Hay un refrán español antiguo que dice: entre el dicho y el hecho hay un trecho. La relación es el trecho y es una relación compleja. Se puede formular de otras maneras: la relación de teoría y práctica, la relación entre ser, lo que somos, y deber ser, de estar y deber estar, decir y deber decir, hacer y deber hacer. Es decir, que hay programas de ideología y de investigación política y hay programas de acción, de praxis política. Y lo que importa es la relación, el trecho, porque en el trecho está el problema de la congruencia. Para simplificar, me remito a lo de decir y hacer, a la relación entre lo que decimos y hacemos. Cuando decimos unas cosas y hacemos otras, hay incongruencia. ¿Qué es lo que hay? Irracionalidad. La importancia de la relación es la importancia de la congruencia entre el decir y el hacer y el decir, que la mano derecha y la mano izquierda hagan cosas que se conozcan cada una la de la otra y no lo contrario. Porque lo que yo en última instancia defiendo es la posibilidad de una racionalidad en el campo de la acción práctica, en el campo de la política. Pues bien, en esto implica, en este enfoque personal, una concepción no disciplinar, sino indisciplinada de la filosofía política, de modo crítico constructivo, donde, pues bueno, la política es la acción, pero hay otras categorías importantes, que son la relación entre las acciones, lo político. Y hay sujetos que realizan acciones en relación, que es el sujeto de la política, el político, los políticos, ¿no? Por lo tanto, acuño aquí rápidamente una idea de política para que me sigan con rapidez. Política sería, analíticamente hablando, el establecer y realizar objetivos en sociedad por parte de los sujetos de esa sociedad. Establecer es un elemento fundamental, establecer, aceptar o rechazar objetivos, porque aquí lo que se quiere señalar en primer lugar es que son constructos. Nosotros construimos los objetivos. Luego la cosa la podemos complicar, pero no es el tema de hoy. Los objetivos pueden ser de medio, de corto y de largo alcance y por lo tanto la situación es más complicada. Pero establecer y realizar y ejecutar y concretar objetivos en sociedad. Eso es la acción política por parte de los sujetos políticos en interrelación de lo político, ¿no? Bueno, en este sentido, el problema central es el problema de la legitimidad, no de lo que es aceptado, que es la legitimación, sino de lo que es aceptable. Por ejemplo, la pena de muerte es aceptada en muchas sociedades actualmente, pero no es aceptable desde un punto de vista poliético. Y lo que llamo el principio de ilegitimidad de toda dominación. De toda dominación. Allí donde haya una interrelación entre sujetos de dominación de unos que son dominantes y otros se subordinan a ellos, hay una situación, una relación social de poder ilegítimo. Y entonces aparece ya la posibilidad de pensar una poliética en términos generales y luego la que yo defendería para mí, y ya termino con esta pequeña introducción, que sería lo que llamo poliética equitativista.
Porque, y ahora entro ya en el enfoque amplio, el título de la charla era del ideal de justicia a la realidad de la injusticia, pues no podemos pensar que justicia y equidad, en una concepción buenista de la justicia, siempre ha sido así y siempre es así, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces haré unas consideraciones introductorias más, ¿no? Luego hablaré de la historia de la idea de justicia, distinguiendo tres grandes momentos, y luego ya volveré a la teorización contemporánea para ese planteamiento general y personalizado, ¿no? Para mí, ustedes que son, muchos de ustedes que son educadores en valores, los valores tienen que ser jerarquizados. Los valores son construidos, pero hay que jerarquizarlos. Y los dos valores fundamentales son la justicia y el poder. Con la diferencia que la justicia, podríamos decir, es un valor normativo y el poder es un valor realizativo. El valor normativo de la justicia puede orientar el poder o puede no orientarlo. Si el poder se orienta desde la justicia, tenemos un poder justo. Pero si el poder rechaza orientarse por la justicia, se convierte en un poder injusto. Lo mismo ocurre con el valor realizativo que es el poder, porque el poder puede hacer efectiva, convirtiéndose en poder justo, la justicia, o puede que la justicia quede como una norma retórica, humo, que no tiene nada que ver con el ejercicio realizativo de las actividades humanas. Por lo tanto, va a depender de qué entendamos por justicia y vamos entrando en el tema, ¿no? Quiero en esta introducción recordarles algunos elementos, algunos términos del campo semántico de la justicia. Y además siempre en relación a los antónimos cuando lo hay. El antónimo de la justicia es la injusticia, pero fíjense que usamos también el término justo e injusto, usamos el término juicio, usamos el término justificar, justificación, justificable, que tiene un antónimo, injustificable. Algo es justificable, algo es injustificable, ¿no? Bueno, todas estas acepciones, si vamos a los diccionarios, que las tengo aquí, pero me asusta que el tiempo se me vaya, ¿no? Pues, por ejemplo, la voz justicia en el diccionario de la Academia tiene 16 entradas. El justo 7, justificar 6, justificación 7, juicio 12. Es decir, son acepciones que van desde la teología a la ética, a lo jurídico e incluso a lo epistémico, ¿no? Lo justo como lo ajustado, como lo exacto, como lo verdadero, como lo razonable. No me detengo más en ello, pero hay una familia semántica amplia que en el lenguaje cotidiano usamos constantemente, ¿no? Por lo tanto, la justicia es un valor complejo, no solo superior, desde mi punto de vista, sino un valor complejo. Algunos autores, como Carlos Pereda, un autor sudamericano, uruguayo, mexicano, que ha publicado hace no mucho un diccionario sobre la justicia en el siglo XXI, que me figuro que se encuentra más en Latinoamérica, pero que también se puede descargar en la red, vamos, pero eso ya es pirateo, ¿no? Pues plantea que el concepto de justicia es un concepto subdeterminado, es decir, un concepto abierto que necesita de ser cualificado por muchos otros conceptos. Por ejemplo,
libertad. Y no podemos hablar de justicia si no hablamos de libertad, si no hablamos de igualdad, si no hablamos de necesidad, si no hablamos de legalidad, etc. Y desde otro punto de vista también se podría decir que es un concepto sobredeterminante, porque completa a muchos otros. Acabo de decirlo del poder. La justicia sobredetermina al poder, convirtiéndolo en poder justo o poder injusto, pero también a la paz. Porque la justicia es un término fuerte, pero la paz no es un término fuerte, lo es la guerra. Y entonces una paz sí tiene que estar cualificada si es una paz justa, porque si no es guerra, ¿no? Y lo mismo ocurre con la democracia. Una democracia que se base solo en el principio de la mayoría y no dé un paso más allá hacia la justicia es una democracia no sobredeterminada por la justicia, pero muy cuestionable, ¿no? Lo mismo ocurre con el derecho. El derecho es el conjunto de normas. Y cuando hablamos de la justicia como institución, estamos empleando mal la palabra. Lo que pasa es que así está establecido. Cuando vamos a los tribunales de justicia, no son tribunales de justicia, son tribunales de administración del derecho. Y lo pueden hacer de una manera justa a través de normas justas y sentencias justas, o lo pueden hacer, como todos sabemos en todos los países del mundo, a través de normas injustas que forman parte del derecho positivo y de resoluciones o sentencias y fallos que son injustos. Lo vemos todos los días, ¿no? Por lo tanto, es un concepto subdeterminado y sobredeterminante, ¿no? Una cuarta anotación introductoria que quería hacer es una estrategia metodológica que empleo y que emplean algunos autores a la que llamamos vía negativa, acercamiento a través de una vía negativa, que es la que nos va a llevar a la problemática de la injusticia para acercarnos a la justicia, porque nos vamos a acercar a la injusticia desde la idea de justicia, pero nos vamos a situar luego en la injusticia para poder avanzar hacia la justicia. Los que les suene la filosofía de la ciencia recordarán a Karl Popper. Popper tenía una teoría de la ciencia que es falsacionista. Él no trataba de verificar los enunciados científicos, trataba de falsar los enunciados científicos. Todo aquel enunciado que no es falso, en principio es verdadero. Bueno, Javier Muguerza siguió esta vía y algún otro autor, entre ellos Luis Villoro, que es el autor mexicano, nacido en Barcelona, por cierto, autor mexicano fallecido en 2014, un gran filósofo que también usó la vía negativa y que está en el vínculo que les pasé si querían leer algo muy interesante, como es ese texto sobre el principio de injusticia que él entiende como el principio de exclusión, ¿no? Pues bien, la vía negativa, que no es negativa desde el punto de vista de lo bueno o lo malo, sino es una vía metodológica, una estrategia metodológica, lo que trata es, como les decía, de luchar por la justicia, luchando contra la injusticia. Y permite, por lo tanto, plantear la reconstrucción teórica, la transvaloración, que diría Nietzsche, del valor justicia, y la realización práctica, que no quede como humo, la aplicación de la justicia a la realidad, ¿no? La relación, por lo tanto, la dialéctica entre justicia e injusticia es entendible desde el símil del recipiente o del vaso medio lleno y medio vacío. Una sociedad justa sería una sociedad con el recipiente lleno. Sería una sociedad justa. Un recipiente vacío sería una sociedad injusta.
y entonces en todo momento hay que contemplar lo social desde el ángulo de lo vacío y de lo lleno del recipiente, y en el momento en que se está en el uso del vaso, del recipiente, de la botella, ¿no? Porque la injusticia es un término débil, como decía antes del término paz, aunque aquí el término positivo es paz y aquí el término negativo es injusticia, porque el término fuerte es guerra y la paz hay que definirla en función de la guerra, y el término injusticia hay que definirlo en relación al término fuerte justicia, porque así se han dado las cosas. Pero es que la injusticia es un valor, como decía antes, del poder realizativo, no normativo, sino realizativo. Tenemos acceso a la injusticia a partir de los contenidos experienciales, existenciales, a partir de nuestra sensibilidad, a partir de la vida, a partir de la exclusión, de la opresión, de la explotación, de la discriminación, es decir, del sufrimiento, del daño, del dolor, de la ofensa. Todo eso es empíricamente vivible, constatable e incluso registrable empíricamente, cosa que no ocurre con la idea de justicia. Por lo tanto, sabemos perfectamente lo que es la injusticia en relación a lo que quisiéramos que fuese la justicia. Una última nota introductoria que tenía aquí es que hay estudios sobre la iconología, la iconografía de la justicia, y hay un autor, concretamente José María González García, un filósofo español, que ha escrito un libro que fue premio de ensayo en el año 16, creo, y que estuvo aquí en la cátedra. Le invitamos a dar una conferencia sobre las representaciones de la justicia, y no quería dejar de comentar algunos aspectos. ¿Saben ustedes que la justicia en el 90% de las ocasiones se representa como una mujer, habitualmente con la rodilla al aire, que implica un poco la encarnación de la justicia, ¿no? La corporeidad de la justicia, con una balanza en la mano izquierda y una mano, habitualmente, en una espada en la mano derecha. Pero además hay otro tipo de representaciones, a veces un cetro, unas tablas de la ley, pero básicamente ese es el esquema. Pero hay algo inconcluso en relación a la vista. Quizá ustedes piensen que la justicia se representa con una venda en los ojos, pero en realidad hasta la modernidad la justicia se ha representado sin venda en los ojos, porque el origen es que es divino. Digamos, la idea de justicia es una idea de la divinidad en el mundo mesopotámico, en el mundo egipcio y en el mundo griego. Era la lucidez, la luz de verlo todo, de la transparencia, ¿no? Pero en algún momento determinado se planteó también el problema de la neutralidad, de la imparcialidad. Y a partir de la Edad Media también empezó a haber representaciones de la justicia con la balanza, con la espada y con el velo en los ojos, para no ver las particularidades, los intereses de unos y otros en la desigualdad de la sociedad, y no favorecer a unos más que a otros, ¿no? Ese dilema no se ha resuelto en la historia de la humanidad, y todavía en Estados Unidos, por ejemplo, se representan con velo y sin velo. En Alemania también. En Alemania a principios del 20 llegó, que es donde más se ha usado el velo, llegó a haber un decreto exigiendo, porque saben ustedes que la representación de la justicia está en todas las ciudades, en el mercado, en la plaza pública, preside
un poco la organización de lo social, ¿no? Y llegó a haber un decreto diciendo que no se le podía poner un velo. Pero cuando no se le pone un velo, también hay una crítica que esa luz, que esa transparencia puede ser para la injusticia, para hacer injusticia, para ver los intereses de los más fuertes y no tener en cuenta los intereses de los más débiles. Y de ahí vienen los defensores del velo para que no se pueda, la justicia tenga que ser neutra respecto a quién favorece, ¿no? Bien. Les decía entonces que pasaríamos a un repaso de la historia de la idea de justicia, partiendo de la base de que hoy la definición estándar de justicia es la siguiente, presente. La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Ustedes cogen diccionarios de pensamiento y aparece esa definición, que tiene orígenes muy lejanos y que nos viene a decir que el avance en la teorización de la justicia ha sido muy pequeño en la historia de la humanidad, y por algo será, además, y por algo será. Esta definición que les he planteado, que recoge David Miller en una enciclopedia que publicó Alianza Editorial como la mejor definición con la que contamos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en realidad es una definición que aparece en el Código Justiniano en el siglo VI de nuestra era. Y además tiene orígenes anteriores en Aristóteles y luego en el derecho romano. Un jurisconsulto, luego les comento, que se llamaba Ulpiano, acuñó algo que Justiniano, el emperador bizantino, formuló en su Corpus Juris, ¿no? Bueno, voy a dividir entonces la historia en tres grandes momentos, pero momentos en el sentido de siglos, ¿no? El momento, les voy a llamar momento socrático, momento justiniano y momento rawlsiano, de John Rawls. El momento socrático, antes de Sócrates, después de Sócrates, hasta el mundo romano hasta Justiniano, y la modernidad hasta Rawls y nosotros. Esos es tres momentos, socrático, justiniano y rawlsiano, ¿no? En la tradición anterior a la filosofía, como les decía, la justicia era una diosa. Themis, en griego, o Dike. Eran las diosas de la justicia, protegían el orden, la rectitud frente a la violencia. Marcaban el camino. Una persona recta es una persona que va derecha hacia la justicia. Y también significaba la costumbre, la tradición y la ley. Ya estos primeros sentidos se van asentando. En la tradición presocrática, los filósofos muy antiguos, anteriores a Sócrates, pues la justicia se relaciona con la necesidad de los seres humanos, con el orden social, con el orden de la ciudad, con la proporción, con la reciprocidad en el intercambio, en la interrelación, con la reparación de los desafueros e incluso con la discordia, ¿no? Por ejemplo, Anaximandro habla de la reparación, una justicia reparativa, reparación de la injusticia. La justicia es reparar la injusticia. Hay un fragmento de Heráclito que me gusta mucho porque habla de muchas cosas y son dos líneas. Es necesario saber, pensamiento, que la guerra es común, la guerra es lo habitual, y la justicia discordia. La justicia no es lo común es la guerra. La justicia es la discordia contra la guerra.
y que todo sucede según discordia y necesidad, según lo común. Es decir, esa es la dialéctica entre lo que es común, que es la violencia, la guerra, el desorden, la injusticia y la discordia frente a todo eso que viene a ser la justicia, ¿no? En la tradición de los sofistas, justo en la época de Sócrates y un poquito antes, ya aparece la contraposición entre naturaleza y convención, hasta el punto que se plantea el problema de la ley justa, pero los sofistas se dividen en dos frentes. La ley que surge de la naturaleza, la ley que surge de la convención frente a la naturaleza. Y por lo tanto, entre los sofistas hay grandes adversarios de la ley positiva, la ley por convención, en nombre de la ley natural supuesta, y hay grandes partidarios de la ley convencional que piensan que se ha obtenido de la ley natural. Hay concepciones varias, podríamos llamarles legalista, utilitarista, y una de ellas belicista. Tengo aquí algunos enunciados, les quiero leer, porque les dije antes que justicia no es equidad. Hay teorías inequitativas de la justicia, y les voy a leer en textos de Platón unas referencias a algunos debates en los que participa Calicles y Trasímaco. Dice, por ejemplo, en un momento determinado, hablando con Sócrates, Calicles: el que quiera vivir rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible. Voluntad de hacer lo que uno quiera. Y no reprimirlos, sino que siendo los mayores que sea posible, deben ser capaces de satisfacerlos. Todo lo que queramos, todo lo que nos guste, debemos poder llevarlo a la práctica. Y concretamente, Trasímaco dice en un diálogo con Sócrates: lo justo es lo que conviene al más fuerte, la ley del más fuerte. Declaro que es justo hacer lo que conviene al más fuerte. Hay que discernir cuánto más nos conviene personalmente ser injustos que justos. Pues bien, lo aprenderás del modo más fácil si llegas a la injusticia más completa, lo cual hace feliz al máximo al que obra injustamente, y más desdichados a los que padecen la injusticia y no están dispuestos a ser injustos. Hay que ser injustos y no caer en la desdicha de no cometer injusticia. Es decir, que la ley del más fuerte es una teoría de la justicia, y aunque en nuestro tiempo apenas nadie se atreve a defenderla, en la práctica se lleva a pie juntillas a la realidad, ¿no? Por lo tanto, digamos que en la tradición sofista hay también una defensa de la ley natural frente a la ley convencional en nombre del más fuerte, porque en la naturaleza, en el conjunto de los animales, vemos que triunfa el más fuerte sobre el más débil. Ustedes recordarán ecos de todo esto en Nietzsche, en el superhombre nietzscheano. Bueno, pues le llamo tradición socrática al momento socrático a porque estos son los antecedentes, pero como ustedes se dan cuenta, la justicia aquí se ocupa de la ciudad, incluso de la divinidad interviniendo en la naturaleza y en lo social, pero es, digamos, una idea de justicia objetiva.
En Sócrates hay un giro radical y la justicia se interioriza. Tiene un tono subjetivo, privado. Se convierte en obediencia a la ley que conduzca al bien, a la vida buena. Hasta el punto que Sócrates defiende que es preferible sufrir, lo contrario en estos diálogos anteriores, sufrir la injusticia que cometerla. Estamos en el campo de la virtud. La justicia se ha interiorizado y se ha convertido en una característica, en un modo de ser que dirá Aristóteles que caracteriza a los seres humanos buenos, ¿no? Virtuosos. En la tradición aristotélica, la virtud es, por lo tanto, excelencia del carácter, del modo de ser. Y como ustedes saben, Aristóteles, yendo muy deprisa, distingue entre virtudes dianoéticas y virtudes intelectuales del alma, de la razón, y virtudes prácticas, virtudes éticas. Las dos principales, la virtud dianoética principal, intelectual principal, es la prudencia, la reflexividad, la reflexión, el ser prudente, que hemos convertido en nuestro tiempo en el principio de precaución. La prudencia es la frónesis, es la virtud principal intelectual para Aristóteles. Pero la virtud ética, la virtud principal para Aristóteles es la justicia. Y como ustedes saben, hay muchos tópicos alrededor de la teoría aristotélica de las virtudes, porque Aristóteles hablaba del justo medio. Y eso se ha entendido hasta el punto de que tenemos partidos centristas que se sitúan en el centro, en el justo medio, en el término medio, como si fuese una cuestión de métrica, de distancia entre un extremo y otro. ¿Qué es la valentía?, diría Aristóteles. El punto de equilibrio entre la cobardía y la temeridad. Pero este no es el caso de la justicia en Aristóteles. En el caso de la justicia en Aristóteles no hay un tercer elemento. Hay una dicotomía, justicia, injusticia. No hay un tercer elemento. Es un tercero excluso. Justicia, y lo que no es justicia es injusticia. Y esto nos sitúa en los términos que queríamos plantear. Hay una frase que tengo aquí recogida de Aristóteles: justicia no es parte de la virtud, sino la totalidad de la virtud. El conjunto de las virtudes tienen que estar sobredeterminadas, como les decía antes, por la justicia. Y añade, su opuesto, la injusticia, no es parte del vicio, que era lo contrario de la virtud, la no virtud, sino toda la no virtud, todo el vicio, la injusticia, ¿no? Bueno, con esto tenemos un espacio ya teórico de los griegos que avanza hacia el mundo romano, a la gran aportación del mundo romano, que es el derecho, el gran descubrimiento de los romanos, que se dedican a comentar las normativas que recogen a lo largo de las historias anteriores, las pequeñas constituciones que tienen, y que todo eso culmina, como les decía, en el año 527-565, siglo VI, cuando ordena el emperador que se recoge sistemáticamente en el Código Justiniano, digesta las instituciones y el corpus jurídico, que conforman en un volumen muy superior al de la Biblia, por ejemplo. Son un conjunto de códices enormes donde aparece esa definición que antes les daba y que es en la que me voy a centrar, ¿no? Porque el uso que tuvo el Código Justiniano fue escaso, pero al inicio del Renacimiento, en el siglo XIII,
XIII en adelante, aterrizó algunas copias en Bolonia, que es el centro neurálgico del pensamiento jurídico italiano renacentista, y se relee aquellos comentarios del Código Justiniano, y es cuando se pone en marcha de nuevo todo esto, ¿no? Bueno, pues en el Código Justiniano aparece esta definición que le leo en latín. Justitia es constant et perpetua voluntas iusum quici tribuendi. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. El iusum se ha traducido en la historia desde el Renacimiento para acá de muchas maneras. Porque ¿qué es lo suyo? A veces se ha dicho lo necesario, a veces se ha dicho lo que corresponde a cada uno, y a veces se ha dicho lo que merece cada uno. Es decir, y hay diferencias conceptuales en todo esto muy importantes, ¿no? Si hacemos una analítica de esta definición brevemente, pues encontramos 4 elementos que quiero comentar para ver sus antónimos, para ver sus opuestos e ir construyendo una noción de injusticia. Voluntad de dar. Fíjense que es un elemento de subjetividad, de potencia, de poder. Es un elemento activo, es la voluntad activa de dar al otro. ¿Qué sería lo contrario? La voluntad de privar. La injusticia es verse privado desde otra voluntad, desde una falta de voluntad. Hay una ruptura, hay un privar, hay una pasividad del sujeto que sufre injusticia. 2 elementos intermedios, constante y perpetua, a cada uno. Constante y perpetua es una referencia al tiempo, a la temporalidad. La justicia no es, te hice justicia un día y ya está. No, la justicia tiene que ser siempre. Hace referencia a la continuidad del tiempo, a lo que más adelante se llamará la estabilidad de la sociedad justa. ¿Qué sería lo contrario? Lo efímero, lo perecedero. ¿Cuál es la ruptura? Pues que esa voluntad de dar, convertida en voluntad de privar, se hace discontinua. Se da en ocasiones, pero se deja de dar. Es inestable, no se institucionaliza. Y el otro elemento, a cada uno, es decir, a todos, porque si es a cada uno, es a todos, al conjunto de la sociedad, pues es una referencia a la espacialidad, a la inclusividad, a cada uno y a todos, a la sociedad entera. Y por último, el último elemento, lo suyo, lo que se recibe. Hay una subjetividad, pero pasiva, que hace referencia a la posesión. En la filosofía moderna, la posesión va a ser, en primer lugar, de todos los bienes, pero el principal de los bienes es la posesión de uno mismo, de la propia vida, del propio cuerpo, de la propia dignidad. A cada uno lo suyo. En la injusticia que ocurre, que se le quita a algunos, a uno o a algunos, se le quita lo suyo. Por lo tanto, hay una pasividad y una desposesión. La injusticia en nuestro tiempo, como ha dicho David Harvey, es desposesión de los bienes que corresponden a cada uno, ¿no? Bueno, lo dejo ahí diseccionando estos elementos de esa definición del siglo VI que opera en el presente y ha operado desde entonces. Y paso al momento rawlsiano muy rápidamente. Bueno, en la modernidad, como ya les he dicho, la justicia queda en segundo plano entre la filosofía moral y luego la filosofía del derecho y luego las ciencias sociales. En el siglo XX, el gran filósofo político es George Rawls, de la segunda mitad del siglo XX. Si ustedes piensan en la primera mitad, no los hay.
no me podrán decir grandes nombres que aporten grandes pensamientos globales sobre lo social y político, ¿no? A no ser que sea desde la filosofía moral o desde la filosofía jurídica, por ejemplo, teoría constitucional, teoría del Estado, etc. ¿Qué hace Rawls? Rawls lo que se plantea es la conexión entre lo viable, lo que es, lo que se puede hacer, lo que es práctico, que es estudiado por las ciencias sociales, y lo que es deseable, de lo que se ocupa la filosofía moral y la filosofía jurídica, de las normas, de los valores. Pero lo que hace Rawls es interrelacionarlo, encontrar en el mundo de lo viable lo deseable y en el mundo de lo deseable su posible concreción haciéndolo viable. Y entonces él plantea unos principios de la justicia que, no sé, imagino que algunos de ustedes conocen, que permiten hacer desde esos principios inferencias, conclusiones reflexivas sobre lo concreto, lo deseable y normativo para que aterrice desde los principios a la realidad. Pero al mismo tiempo, como les decía, busca acuerdos estables con sentido equitativo desde la realidad práctica. Eso es lo viable realizable. Por eso Rawls es un teórico que añade dos grandes elementos más en su teoría: el sujeto moral como persona con dignidad y la sociedad entendida contractualmente. La sociedad es un contrato hipotético entre todos sus miembros. Y entonces, desde el punto de vista del contractualismo, se hacen consensos, arreglos equitativos por parte de los sujetos morales, que son personas a las que se le atribuye y reconoce su dignidad. Bueno, Rawls escribe desde los años 50 hasta el principio de los 70 muchos artículos y los recopila en un libro en el año 71 que se llama Una teoría de la justicia. Revoluciona la filosofía política. No solo la revoluciona, sino que la revive, porque estaba semimuerta. Y la filosofía política resurge en el último tercio del siglo XX alrededor del problema de la justicia y de la propuesta de Rawls. Rawls, al contrario que muchos autores, no picotea en este tema y ahora en el otro, y ahora me cambio, y ahora no sé qué, tipo, por ejemplo, Habermas, si a alguno le suena, que escribe de todo, por cierto, no mucho de justicia ni de filosofía política, ¿no? Rawls dedica toda su vida a la teoría de la justicia y luego deja pasar otros 22 años más escribiendo artículos a partir de una teoría de la justicia y finalmente publica un libro al que llama el liberalismo político, que es lo que yo llamo la segunda teoría de la justicia. Rawls escribe dos grandes libros: la teoría de la justicia 1, la teoría de la justicia 2. Y en medio hay una autocrítica. En medio hay una autocrítica o una rectificación, donde él reconoce en el prólogo del segundo libro, él es un liberal norteamericano, que ya saben ustedes que un liberal norteamericano es un socialdemócrata europeo, digamos, ¿no? Él defiende una doctrina de la libertad, ¿no? Pero en sentido que para nosotros sería un sentido socialdemócrata, una libertad con igualdad, ¿no? Y él rectifica dos errores, ¿no? Uno, que confundió, ya lo insinué antes, filosofía moral y todo tipo de filosofías, a las que llaman metafísica en aquel artículo, con filosofía política. En el segundo libro, a partir de aquel artículo, Justicia como equidad política, no metafísica, él dice: no podemos hacer una teoría de la justicia donde entren las más refinadas concepciones globales del mundo de todos los seres humanos. Imposible, totalmente. La teoría de la justicia tiene que ser una teoría restringida, una teoría política.
solo una teoría política. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a las doctrinas comprensivas y al acuerdo entre ellas, porque son incompatibles, porque vivimos en sociedades complejas, politeístas, que decía Max Weber, donde hay valores razonables e incompatibles, que nunca podrán ser reducidos unos a los otros. Y el problema de las sociedades modernas, de las sociedades tardomodernas actuales, es cómo vivir en sociedades plurales con doctrinas razonables, plurales y razonables, pero incompatibles. Ese es el problema de la creación de la sociedad justa. Y aparece el segundo error que cometí, dice, el de la estabilidad. Al hacer un planteamiento comprensivo, E-H-E, comprensivo, abárcalo todo, pues quise llegar a formular unos principios que todas las sociedades aceptarían y que igualaría en un único enfoque constitucional a todos los puntos de vista. Y eso reconozco que fue un error. Ahora solo quiero buscar elementos, lo que llama él un consenso entrecruzado entre los elementos de las doctrinas políticas razonables, dejando fuera todos los demás. La teoría de la justicia 2 de Rawls no aspira a meterse en las concesiones privadas de las personas. Por ejemplo, si uno es cristiano o uno es hindú o uno es islamista. Eso forma parte de su doctrina o de su concepción comprensiva del mundo. Lo que importa es compartir un núcleo político base que está formado por la estructura básica de la sociedad, que es la Constitución, los elementos fundamentales de la Constitución, no de toda la Constitución, es decir, el conjunto de los derechos humanos guiados por los principios que las sociedades se den a asumir. Él tiene una teoría sustantiva de la justicia que arranca de unos principios a partir de un procedimiento que tiene que ver con lo que hablaba antes de la venda en los ojos de la justicia. Él le llama, es un experimento hipotético, ¿no? Mental, ¿qué pasaría si nos ponemos en una posición original donde todos fuésemos seres humanos que desconociésemos con un velo de ignorancia, que desconociésemos nuestras particularidades? Si somos mujeres o hombres, si somos de la época griega o de la época del siglo 3000, del año 3000, si somos ricos o somos pobres, altos, guapos, feos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si desconociésemos todo eso? ¿Qué principios de justicia elegiríamos? Elegiríamos, por ejemplo, que viva la esclavitud, con la posibilidad que nosotros fuésemos los esclavos. No, condenaríamos la esclavitud. Buscaríamos principios de la justicia que fuesen buenos para todos con el velo de ignorancia en la situación original. Es un experimento mental. Y él dice, cada sociedad llegaría a principios, no los que yo digo, pero en la línea de los que yo sugiero ahora. Al principio dijo que eran los que él decía, en la rectificación dice que no necesariamente es la formulación que él dice, pero serían similares. El primer principio, igualdad de libertades para todos. Igualdad de libertades para todos en un sistema máximo de libertades. Segundo principio, las desigualdades se tienen que tratar desde el punto de vista de los más desfavorecidos y a partir de la igualdad de oportunidades. Equitativo. Esos son los dos grandes principios. Y a partir de la obra de Rawls, la literatura bibliográfica ha sido ingente. Él no ha podido contestar a sus críticos. Hay libros enteros solo con bibliografía, es decir, página 1, página 2, página 400, solo libros comentando a Rawls desde el año 71 y el año
93 y hasta el presente. Y hay muchas teorías de la justicia, pero que son variaciones sobre la idea de Rawls, ¿no? Como estoy viendo que me voy acercando al tiempo, estoy acortando rápidamente. Autores como Habermas, como Berry, como Dworkin, como McIntyre, como Sandel, como Nussbaum, como Amartya Sen, como Young, como Fraser, como Villoro, han hecho variaciones, como yo mismo, han hecho variaciones sobre la teoría de la justicia de Rawls, ¿no? Que es el gran salto adelante, ya les digo, desde el siglo VI. No hay nada similar a Rawls. Fíjense ustedes, hay pocos autores clásicos que se hayan ocupado monográficamente proponiendo una teoría fuerte de la justicia. Me voy a centrar un momentito nada más en Luis Villoro, que es un gran filósofo al que hay que recordar, porque él hace, acepta a Rawls, ¿no? Como han visto ustedes en las 3 magníficas conferencias que se publicaron en la revista Isegoría, pero él dice, bueno, yo vivo en una sociedad subdesarrollada, en el tercer mundo, digamos, ¿no? Y la teoría de Rawls está hecha para el primer mundo, para el mundo occidental. Por lo tanto, el primer principio es el principio de las libertades repartidas en igualdad para todos. Pero viene a decir, yo distingo entre el consenso fáctico y los pactos políticos que realizan los que consensúan en Occidente de las sociedades donde esos consensos implican grandes exclusiones y esos pactos políticos son de minorías oligárquicas que dejan fuera a grandes mayorías de la sociedad. Y lo que viene a plantear, por lo tanto, Luis Villoro, es que la injusticia es el equivalente a la exclusión, porque una cosa es el consenso social y el pacto realizado con los que aceptan ese concepto, el pacto realizado de tipo constitucional, etcétera, que les decía, la estructura básica de la sociedad, etcétera, que les decía antes que dice Rawls, y otra cosa es los sujetos morales que pertenecen a esa sociedad, en teoría, pero que son excluidos, a los que no se les reconoce sus derechos. Y, por lo tanto, él dice, el primer principio de Rawls tiene que ser corregido o debe ser entendido a partir de lo que él llama el principio de las libertades de acceso y de realización, de acceso a la sobrevivencia y de realización de la convivencia. Hay que satisfacer las necesidades mínimas de alimento, de habitación, de seguridad, etcétera, de trabajo, de todos los miembros de la sociedad, de todos los sujetos morales como personas con dignidad, y garantizarles la sobrevivencia y la convivencia, que es un valor de pertenencia a esa sociedad, que es un valor de inclusión y no de exclusión, como ocurre en las sociedades occidentales, pero no en las sociedades. Y bueno, en realidad ocurre también en las sociedades occidentales, aunque él un poco dice, bueno, ustedes los ricos viven muy bien. En realidad todos sabemos las mayorías pobres, por ejemplo, que tenemos en una sociedad como la canaria, que no podríamos en este sentido considerar sociedad desarrollada. En este sentido, pues por ejemplo, las libertades que tendrían que formar parte de ese primer principio o un metaprincipio anterior, o entender el principio de la igual libertad rawlsiano desde el punto de vista de la sobrevivencia y la
convivencia, pues, por ejemplo, aludiría a la renta básica universal. Claro, sí, son propuestas que están ahí ya formuladas desde hace años. Villoro no la menciona porque su texto es de finales del siglo pasado, del 2000, y todavía no estaba tan en auge la cuestión, pero si tú garantizas la sobrevivencia y luego la pervivencia. Recuerden cuando en la crisis de 2006 en Canarias se hablaba de, me voy a los inmigrantes, es decir, habitantes de nuestras sociedades que les llamábamos sin papeles. No eran personas, ahora ya el periodismo ha aprendido a llamarles personas y no decirles sin papeles. Pero ¿qué era aquello de sin papeles? Eran los excluidos, ¿no? Bueno, para mí no son solo los excluidos, son los oprimidos, son los explotados, son los discriminados, porque para él justicia es igualdad en las diferencias. Cada una de las diferencias que encontremos hay que igualarla, no convertirla, como suele estar, en una desigualdad. Por ejemplo, tenemos el debate sobre la sexualidad en España y en Canarias muy fuertemente. Pues bien, ahí hay una diferencia. Pues la justicia es la igualdad en las diferencias sexuales. O estos días se ha hablado de la brecha salarial. Me hace mucha gracia. Proponen que no pase del 20 o del 25%. ¿Cómo? ¿Cómo que no pase del 25% la brecha salarial? Esa es una diferencia que se convierte en desigualdad. La justicia sería la igualdad en la diferencia. En el caso de la pobreza, en el caso de la cultura, en todos los casos sería eso, ¿no? Y bueno, ya termino diciéndoles que, bueno, pues entonces a partir de esos rasgos que hemos descompuesto de la justicia, era un valor, era un bien, era una virtud, era estable, era institucionalizable, era la normatividad, era inclusiva, era igualitaria, era un orden simétrico, era la posesión de bienes, el primero de los cuales la libertad, la identidad de la dignidad, todo eso normativamente como un gran valor. Pero ¿cómo eso se da en el planeta Tierra a ras de suelo? Pues se da desde el punto de vista de la injusticia. ¿Cuáles serían los rasgos de la injusticia? Es un disvalor, es el mal, es la no virtud, el vicio, es la inestabilidad de la sociedad, es la pseudo-institucionalización, es la anomia social, es la exclusión, es la desigualdad, es el desorden de la asimetría, es la desposesión, es la ilibertad, es la no identidad, la no dignidad en el trato a las personas. Por lo tanto, la justicia nos remite a la civilidad, a la equidad, a la dignidad. Pero la injusticia, que es real, nos remite a la violencia, a la inequidad, a la indignidad. Bueno, pues con todo esto, mi trabajo es levantar un programa de investigación crítico-constructivo de teorización poliética de la injusticia con base empírica, es decir, experiencial y existencial, de resistencia y de rechazo de esos elementos que les he dicho. La opresión, la explotación, la discriminación y la exclusión, y las notas que las caracterizan como consecuencia. El dolor, el daño, la ofensa y el sufrimiento. Ir hacia la justicia es estar contra la injusticia. Y punto, así de sencillo. Cuando analizamos la realidad política, nos damos cuenta que no se ataca la injusticia. Se admite que tenemos un 30% de paro, un 50% de paro juvenil, y se dice, bueno, a lo mejor lo bajamos al 20%, al 15%, admitimos lo que Villoro llama la exclusión. A los inmigrantes, bueno, ya veremos,
¿no? Si les deportamos o los mandamos para Europa o los encerramos en un CIE, etcétera, etcétera, ¿no? En la política práctica, por eso mi lema, como sabe Roberto Rodríguez Guerra, el que veo desde aquí, es contra la política desde la política, contra la política fáctica desde el pensamiento político alternativo. Bueno, termino para no alargar.